México contra Portugal. Análisis táctico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, conforme a la hora que nos estén viendo. Les habla su amigo Juan Renal Bradornelas para Curiosidad Futbolera y Edera. En esta ocasión para hablarles del análisis táctico y las conclusiones que nos dejaron el México contra Portugal. Como lo saben, como lo fue en el partido contra Bolivia, esta nueva sección va a ser tanto de análisis previos de partido como análisis post partido. En esta ocasión les traigo el análisis táctico post partido y conclusiones que yo pude notar del México contra Portugal. Un partido que, para ponerles en contexto, sirvió como la inauguración del Estadio Azteca, del nuevo Estadio Banorte, que será estadio mundialista, que será donde se inaugurará el mundial. Y bueno, sirvió como preámbulo, como un ensayo, hablando en cuestión del operativo y de lo logístico, de lo que será la inauguración de la siguiente Copa del Mundo. Un Estadio Azteca que, hay que decirlo, se inaugura incompleto porque la explanada todavía no se encontraba lista y hay cositas que, por mucha gente que ha escuchado de la prensa, le hacen falta al Estadio Azteca, o Banorte, como quieran llamarle, para que quede completo. Pero bueno, a grandes rasgos fue un gran ensayo de lo que tendremos este 11 de junio, cuando México inaugura el Mundial con Sudáfrica, y pudimos darnos cuenta un poco de cómo viene la selección mexicana previa a la Copa del Mundo y cómo viene la selección portuguesa previa a la Copa del Mundo. ¿Cómo llegan ambos equipos? Bueno, la selección de Portugal llega con algunas ausencias. Recordemos que Cristiano Ronaldo se ausentó por una lesión que tuvo en la corva de la rodilla. Parece ser que ya estaba listo para poder jugar, pero pues decidieron darle descanso en lo que será el preámbulo a su última Copa del Mundo. Y venía pues la selección portuguesa con... También me parece que no vino el futbolista del Manchester City. Estamos hablando de Bernardo Silva. Y alguno otro que se pudo ausentar. Tampoco estuvo Leao, no jugó, por ejemplo. Entonces, era un cuadro alterno, sí, pero con muchos titulares, o al menos recurrentes en esta selección portuguesa. En cuestión de la convocatoria de la selección mexicana, es una convocatoria nueva porque hay muchos lesionados en la selección mexicana. Prácticamente el mediocampo nunca había jugado junto. Es un 11 que nunca había presentado el Vasco Aguirre, ni siquiera la selección mexicana. Y hubo varios estrenos y varias sorpresas en la alineación. Vamos primero a analizar lo que fue la alineación de México, luego la alineación de Portugal, y después vamos a dar los preámbulos tácticos de lo que se pudo ver en el partido, a cómo se inició, ¿no? Primero vamos con la alineación de México. Para eso tengo mi tabla táctica. Aquí tenemos el sistema que utilizó la selección mexicana. Prácticamente una línea, el sistema que viene utilizando Javier Aguirre normalmente. Es un sistema 4-1-2-3. Que tuvo muchas modificaciones. Como tal, así saltaron a la cancha, pero si nos fijamos bien en los primeros minutos del juego, después de los primeros 10 minutos, se modificó por completo la idea táctica que tenía el Vasco Aguirre, el dibujo táctico al menos que tenía, y me parece que va a ser un poco más dinámico y diferente lo que va a manejar en cuestión de táctica. Recordamos que en el fútbol la táctica es muy móvil, muy volátil, rara vez se respetan las posiciones que vienen. De hecho, todas las posiciones están diseñadas para que haya diferentes rotaciones dentro del campo de juego. Pero básicamente lo que presentó el Vasco Aguirre era algo así. La alineación fue el Tala Rangel en la portería. Como defensa lateral por la derecha, sorprendió poniendo a Israel Reyes. Como defensas centrales estuvo por la derecha el César el Cachorro Montes, Johan Vázquez por la izquierda. Como lateral por la izquierda, Jesús Gallardo, quien ya es un habitual de la selección mexicana. Como mediocentro defensivo estuvo Eric Lira, el futbolista de Cruz Azul. Como interior por derecha estuvo haciendo la labor Obed Vargas. Como interior por izquierda lo estuvo haciendo Fidalgo, que fue el que sorprendió en la alineación. Otra gran sorpresa fue el extremo por derecha, que fue Brian Gutiérrez. El centro delantero Raúl Jiménez, el cual pues creo que es el que se avecina a ser el titular. Y como extremo por la izquierda, el Piojo Alvarado. Así es como las cadenas y en general todas las transmisiones dieron el 11 de México, aunque voy a aclarar ya cuando pasemos a la siguiente parte del análisis táctico que tenemos en este video. Hubo muchas modificaciones dentro del partido y las rotaciones. ¿Cuál fue el caso de Portugal? Me parece que Portugal presentó algo más ad hoc a lo que nos tiene acostumbrado. Claro, no con las mismas jugadores o con los mismos las mismas fichas que normalmente presenta el cuadro luso, pero el dibujo táctico sí es algo similar a lo que viene manejando Roberto Martínez. ¿Qué nos presentó Roberto Martínez para este partido en el Estadio Azteca? Que por cierto le sirve de preámbulo al equipo portugués para lo que va a tener en su eliminatoria, ¿no? Se espera que puedan ser un rival de CONCACAF el que enfrenten, o un rival africano, porque es el que hace falta en su grupo, pero sí o sí van a enfrentar a Colombia y van a enfrentar a Uzbekistán en el Mundial, y van a tener algunos partidos previos a la Copa del Mundo, pero pues realmente este es el ensayo previo
Y aunque hubo varias ausencias, aún así el equipo luso nos mostró que tiene un cuadro top para competirle al que sea en el Mundial, aunque creo decir que sí les afectó mucho la altura, porque no se vio, por momentos creo que sí se vio un poquito mermada la selección portuguesa. ¿Qué presentó la selección de Portugal? Lo que presentó Roberto Martínez, presentó un esquema con un dibujo táctico con una línea de 4, 2 contenciones, un número 10, 2 extremos bien abiertos y un número 9, ¿ok? Lo que viene siendo un 4-2-1-2-1 es lo que nos presentó. Perdón, sí, un 4-2, perdón, un 4-2-3, un 4-2-3-1. Eso es lo que presentó el cuadro de Roberto Martínez, ¿ok? ¿Cuál fue la alineación? Bueno, Rui Patricio en el arco. Creo que es el titular habitual. Nuno Méndez, Vega y Silva con Núñez, ¿ok? Neves como contención por la derecha, como contención por la izquierda Costa. Bruno Fernández como eje en el ataque como número 10. Normalmente lo hace desde más atrás en el Manchester United, pero lo presentó como número 10 en esta ocasión. Joao Félix como extremo por derecha bien abierto, como extremo por izquierda presentó a Sergio Conceição, el futbolista de la Juventus, y como 9 eje del ataque, Gonzalo Ramos, que normalmente pues viene siendo el suplente de esta selección, porque pues que está Cristiano Ronaldo, ¿no? Normalmente juega siempre con un delantero, Roberto Martínez, lo hizo igual con Bélgica, y básicamente fue el dibujo táctico que presentó el conjunto portugués, aunque era muy volátil en la media cancha, y ya lo estaremos analizando en los movimientos que tuvieron durante el partido. En el caso de México, bueno, el dibujo que presentó originalmente, el dibujo táctico que presentó originalmente el Vasco Aguirre fue muy cambiante. ¿Por qué? Originalmente la transmisión nos presentaba esto, ¿no? Como ya lo dijimos, un 4-1-2-3-1 o un 4-3-3 clásico, si quieren verlo así, con dos interiores, un centro, un contención, dos extremos bien abiertos, el centro delantero y demás, ¿ok? Pero este sistema táctico, desde los primeros minutos se notó que estaba cambiando. ¿Por qué? Porque los defensas centrales se abrían, Eric Lira se metía desde abajo, iniciaba los ataques desde abajo. Cuando había jugada defensiva por parte de México, cuando México no tenía la pelota, Eric Lira se metía entre los centrales, y cuando tenía que jugar con balón controlado el equipo mexicano, apuntalaba a sus laterales para que fueran más laterales volantes, abría bien a sus centrales y venía a jugar más la jugada desde abajo como un líbero. ¿Qué hacían los contenciones? Se cerraban, o en este caso los interiores, se cerraban, se convertían en contenciones, aunque eran box to box. Hay que decir que trataban de que Fidalgo y en este caso Obed Vargas trataran de subir y bajar, aunque se turnaban, uno subía y el otro bajaba, y los extremos eran los que se cerraban y se convertían prácticamente en interiores por la derecha o interiores por la izquierda. Entonces, el sistema táctico que México originalmente tenía, de un 4-3-3, pasó a ser un 5-2-2-1, algo similar a lo que estaba utilizando el Cruz Azul de Anselmi, aunque con la diferencia de que pues Anselmi le daba un poquito más de posesión larga, prioridad a la posesión larga. Digamos que esta podría ser la contrarrespuesta, porque el escuadro del Vasco Aguirre se tiraba más atrás y esperaba mucho a Portugal. Básicamente, cuando Portugal tenía la pelota, este sistema se convertía en una línea de 5 con un contención retrasado, otro que hacía la labor de eje del ataque, y los interiores bajaban. Entonces, prácticamente a la defensiva así quedaba el equipo mexicano. Bajaba Eric Lira como un líbero, prácticamente se retrasaba. En este caso el que más se retrasó fue Obed Vargas. Fidalgo quedaba jugando como un 10 y los interiores trataban de bajar. En este caso tanto el Piojo Alvarado como el mismo Gutiérrez interiorizaban y trataban de hacer un bloque bajo aquí en media cancha para que Raúl Jiménez quedara como único eje del ataque. Básicamente esto era lo que presentaba el conjunto mexicano cuando estaba en la defensiva. ¿Qué sucedía cuando tenía la pelota el cuadro mexicano? Bueno, se volvían a recomendar los interiores. Raúl Jiménez bajó demasiado por la pelota, porque hay que decirlo, México sufría mucho para retener la posición larga, porque la presión de Portugal era alta, pero por momentos le daba 3/4 de cancha, pero ya pasando la media cancha, el bloque medio de Portugal presionaba alto al conjunto mexicano. Entonces, cuando México trataba de construir, tenía que hacer con pelota hacia arriba, con pelota larga, brincando la línea, porque no podían tener una posición larga para avanzar con una transición de balón controlado. ¿Qué hacía Raúl Jiménez? Tenía que venir por la pelota, pelearla, y se retrasaba prácticamente hasta el medio campo. Entonces, toda la responsabilidad pasaba a ser de esta forma. Raúl Jiménez, que era el centro delantero, bajaba. En la transición defensa-ataque, el equipo mexicano tenía que abrir por las bandas para dar la amplitud. Gallardo subía, o el mismo Israel Reyes, aunque lo hacía más Gallardo, que era el que más tenía proyección al ataque. El que se interiorizaba de este lado por la izquierda era el Piojo Alvarado, para tratar de llegar al área, y también lo hacía de este lado el
Brian Gutiérrez, que a veces se turnaba mucho con Obed Vargas. De hecho, se entendieron muy bien desde un principio. Entonces, quedaba así el ataque del cuadro mexicano. Cuando quedaba así, Gallardo era el que proyectaba la jugada y los pocos intentos, porque fueron intentos, porque realmente no tuvo llegada del cuadro mexicano en el primer tiempo, pues eran de esta manera. Raúl Jiménez se salía del remate, se interiorizaban y se metían tanto el Piojo Alvarado como el mismo Brian Gutiérrez. Fidalgo acompañaba y Obed Vargas o Fidalgo, uno de ellos se quedaba abajo, salía la línea defensiva y por momentos se convertía en línea de 4. Si es que no subía Israel Reyes. Más o menos algo así quedó. Obviamente el cuadro portugués notó rápidamente que la salida del cuadro mexicano era con Gallardo. Entonces empezaron a hacer la línea de 4 de Portugal. Empezó a hacer una marca doble. Porque hay que decirlo, también es muy voluntarioso los extremos. Entonces en los extremos le hacían el 2-1 a Gallardo. La línea defensiva se convertía en una línea de 3 por momentos. Y estaba en el ataque del cuadro mexicano. Así que cuando México trataba de meter la pelota al área, los portugueses, que en este caso son las fichas verdes, ya le hacían el 2-1 a Gallardo por medio del extremo y el lateral derecho recorría la marca el central, el otro central lo recorría, se metía el lateral y el volante bajaba, haciendo una línea de 5 defensiva que prácticamente obstaculizó al cuadro mexicano durante todo el primer tiempo y no lo dejó hacer absolutamente nada. No tuvo ninguna jugada de gol el cuadro mexicano hasta donde tengo entendido durante el primer tiempo. No recuerdo una clara. La realidad es que todo fue hegemonizado por el cuadro portugués. Y bueno, el cuadro mexicano trataba de defenderse con esa línea de 5. ¿Qué hacía el cuadro portugués durante el primer tiempo? Pues muy fácil. El cuadro portugués mantenía su línea de 4 que por momentos se convertía en línea de 3 porque subían mucho los laterales. El conjunto luso, que tenía un número 10, doble contención, y los extremos bien abiertos, los contenciones de Portugal eran prácticamente no se turnaban, los dos iban y venían. Entonces cuando Portugal atacaba por la manera en la que México se echaba atrás, le daba chance al cuadro portugués de salir hasta línea de media campo a su bloque bajo. Subían los interiores, se convertían prácticamente en mediocampistas ofensivos. Los que trataban de hacer los movimientos y las pasadas eran entre Gonzalo Ramos y Joao Félix, que por momentos terminaba como centrodelantero, y pues prácticamente se subían todos al ataque. Aquí lo podemos ver. Hacían superioridades numéricas al ataque y por medio de triangulaciones hacían sufrir al bloque bajo mexicano, que digámoslo, era una línea prácticamente pues de 5 que por momentos se convertía en línea de 7 por las bajadas que tenían los interiores. El cuadro mexicano más que nada lo que intentó priorizar fue que no le ganaran la amplitud por la banda, pero eso también conllevó a que el cuadro luso, que tiene muchas variantes, usara pues sus triangulaciones y sus variantes y no tanto la amplitud. Y así fue como muchas jugadas de gol tuvo el cuadro portugués. De hecho hubo una que pegó en el poste donde sufrió mucho el tal Arrangel, y el cuadro luso así fue como fue acosando mucho el marco mexicano. Prácticamente el único que se quedaba como eje de ataque era Raúl Jiménez y el resto hacía labor defensiva, algo así. Tenemos aquí a Gallardo, tenemos aquí a Israel Reyes, Johan Vázquez, este es Edic Lira, este es Cachorro Montes, Fidalgo y Obed Vargas, que básicamente hacían esta función. Trataban de hacer superioridad numérica por medio de mayoría de gente, tratar de evitar que el ataque portugués prosperara. Eso hizo que se cerrara el partido. Pero lo que hacían los portugueses eran triangulaciones, se rotaban entre Joao Félix y el mismo Gonzalo Ramos para que le hicieran la superioridad en una pared. Aunque tú hagas un 2 contra 1, se libera un espacio. Aunque este recorra, tienes jugada de gol, y es prácticamente lo que hizo todo el partido del cuadro portugués. Empezó a hacer superioridades numéricas con triangulaciones, y el cuadro mexicano, aunque tenía mayoría de gente en su bloque bajo, generó jugadas de gol el cuadro portugués, jugadas que casi pues fructiferan. Sobre todo en el primer tiempo hubo una increíble que pega en el poste, que la tuvo Gonzalo Ramos, y hubo otra que no alcanzó a empujar, si no me equivoco, Joao Félix, que le pasa prácticamente rozando en una contra que intentó el cuadro portugués. El cuadro portugués es un equipo que tiene muchas variantes, porque no solamente te puede jugar a la posesión larga, sino en un intento de México le hicieron la transición rápida en 3 toques en una triangulación en medio campo, y se puso de frente al marco Joao Félix y casi cae un gol del cuadro portugués. El cuadro mexicano sufría demasiado. En el segundo tiempo se vio un poquito mejor por el cambio de jugadores, no tanto por el cambio de sistema. Siguió apostando a la línea de 5 que comenté hace un momento el Vasco Aguirre, y la única importante de gol que
debo decir que sí hizo el cambio el hecho de que entrara la Hormiga González, pero también hay que decirlo, Quiñones me parece que tuvo un desempeño un poco más libre al ataque de lo que lo tenía tanto Obed como Fidalgo, porque ellos tenían mucha responsabilidad defensiva, tenían que bajar y eso creo que les quitaba libertad ofensiva. La única jugada de gol importante que tuvo el cuadro mexicano se generó en una transición en la cual Quiñones estaba un poco más libre y por eso le dio. También debo decir que cambió un eje doble de ataque, aunque Berterame bajaba más de lo que lo hacía la Hormiga González. Prácticamente pues los dos estaban en punta y empezaron a hacer un poquito más de acompañamiento y se notó. Raúl Jiménez estaba muy solo prácticamente por lo que les estaba comentando. También Brian Gutiérrez no tuvo tanto protagonismo al ataque, tenía que estarse muy amarrado, aunque las pocas veces que tuvo la pelota se entrenó muy bien con Obed. El que se vio un poco opacado, hay que decirlo, fue el Piojo Alvarado. No tuvo prácticamente jugadas de gol. También un cambio que se me hizo que entró muy flojo fue el de Charly Rodríguez. Charly Rodríguez prácticamente no tocó la pelota. No se vio en lo absoluto. Incluso estuvo perdiendo la pelota en salidas de balón controlado que casi terminan en gol de Portugal en varias jugadas. Me parece que incluso la dinámica no es la misma de Charly que la del resto del equipo. Para mí Charly Rodríguez no debería estar en selección mexicana. Pero bueno, yo no soy el técnico, son cosas que ve el Vasco Aguirre, algo le debe de ver a Charly porque no lo mueve. Yo creo que está erróneo porque no tiene nada que hacer en selección mexicana Charly Rodríguez. Entonces, como decía, la línea de 5 la modificó un poquito porque metió G doble del ataque. A Quiñones lo dejó prácticamente por la derecha, no, por la izquierda clavado, aunque lo dejaba libre como una especie de 10. El que estaba abajo era Charly Rodríguez. Y del otro lado metió al Chiquito Sánchez, que no se vio tan mal, creo que cumplió, se vio un poquito mejor de lo que se vio el mismo Charly. En este caso estaban así, ya con el Hormiga González. Lo único cambio es que metió una G del ataque, aunque Berterame bajaba demasiado y el que se quedaba solo arriba era el Hormiga González. Quiñones estaba libre, por el momento se recorría mucho más a la derecha. Sí, a la derecha se recorría más y dejaba un poquito libre este espacio que ocupaba normalmente el Chiquito Sánchez. Charly Rodríguez se quedaba como un pivote, aunque realmente tampoco defendía. Y trató de proyectar un poco el ataque más en el segundo tiempo Israel Reyes, aunque creo que el que más proyectaba era Jesús Gallardo. Creo que en el segundo tiempo se ve mejor ofensivamente, sobre todo cuando mete a la Hormiga el Vasco Aguirre. Quizás para otro tipo de partido, otro tipo de tenor, la doble punta no se le venga desconocida a Javier, pero yo sí creo que la base debería ser lo que vimos un poco en el primer tiempo. Van a decirme, pero es que no generó la selección mexicana, pero es que juega muy atrás. Sí, pero es que para lo que les da, o sea, tu generador de fútbol por la izquierda, por tu medio ofensivo, que era el Piojo Alvarado, se vio terrible en el primer tiempo, y su suplente natural, que vendría siendo quizás el Chiquito Sánchez o Charly Rodríguez, tampoco es que lo hicieran mejor. El que se vio mejor fue Quiñones, y eso en base a que pues estaba un poquito más libre y podía recorrer un poco más, aunque también hay que decirlo, se opacó, quitando la jugada de gol que le pone medio gol a Hormiga González, donde casi pues cae el que hubiera sido el gol de la victoria de México, no se le vio más. Entonces el cuadro mexicano creo que no está diseñado para tener una posición larga y va a estar sufriendo constantemente en varios partidos de la misma. Hay que ver cómo cambia la actitud cuando tengan equipos que se hagan un poquito más hacia atrás. Creo que contra Sudáfrica no va a ser el caso. Sudáfrica es un equipo que pretende jugar a la pelota con posición larga, porque lo vi contra Panamá. Y Corea del Sur quizás podría cederte un poco más la iniciativa, por lo que pude ver. Pero bueno, creo yo que al final el cuadro mexicano le costó trabajo el partido en cuestión de generación, en cuestión defensiva. Tiene un aparato muy sólido, un aparato defensivo muy sólido. Aunque a pesar de eso, un equipo obviamente top como Portugal, que ya maneja superioridades ofensivas y que puede manejarte muy buenas paredes de tercer hombre, pues en momentos te van a superar, es imposible. Y para esas jugadas tienes que tener un portero que esté muy atento. Creo que el tal Arrangel lo hizo bien, a mi parecer. Portugal, que analizar, se sobrerevolucionó muchísimo en el segundo tiempo Portugal con la entrada de Vitinha. Se vio muy diferente al cuadro que tenían. Insisto, es un cuadro semi-alternativo, porque si quizás con Cienzao, quizás Fernández, quizás el mismo Joao Félix vayan a ser titulares. De Costa y de Neves lo dudo, porque ahí tiene que ir Bernardo Silva, y porque pues tienen otros jugadores, quizás a Aldo Leao para retrasar a Fernández, y el que quedaría fuera también de la jugada sea Neves. Gonzalo Ramos es un 9 muy cumplidor, que sabes lo que te va a dar, pero creo yo que pues teniendo a Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa va a jugar un poquito más al remate y a la segunda jugada.
Creo yo que Paulinho entró bien, hizo una muy buena pared cuando entró, se acopló y creo que cumplió. Estuvo acompañado con Rams jugando como doble centro delantero y lo hizo bien, ¿eh? De lo demás, pues no hay mucho que analizar, no tuvo mucho trabajo defensivo el aparato de Portugal, entonces pues las transiciones defensivas las cumplieron bien. Cuando Gallardo les empezó a hacer lata, lo supieron neutralizar de buena forma y le hacían siempre el 2 contra 1 para evitar amplitud de parte del equipo mexicano. ¿Qué podemos esperar de esos dos equipos? Pues creo yo que México un poquito similar a lo que vimos, cediendo la iniciativa quizás, por ratos jugando a la transición rápida, al contragolpe y quizás contra otro tipo de equipos que se tiran más atrás, teniendo un poquito más de posesión, pero sí creo que con otro tipo de jugadores. Necesitan darle más libertad tanto a Obed Vargas como a Fidalgo, que se vieron bien, pero que no notaron, y creo que por izquierda sí hay un punto débil, porque el Piojo Alvarado no te hizo gran diferencia. Y cuando entró en su lugar Quiñones se vio diferente, aunque igual no sé si Quiñones vaya a jugar por izquierda como lo hace el Piojo Alvarado. Tendría que jugar por el centro. Entonces, difícil sacar una conclusión. Pero creo que lo que podemos ver es que el equipo mexicano es sólido en defensa, va a jugar con línea de 5 porque le fue mejor con línea de 5 que lo que ha hecho con línea de 4 y probablemente sea un equipo que no tenga la posesión larga o que le sufran este tipo de partidos. Y en cuestión de Portugal, las conclusiones que me dejan este partido tácticamente es que es un equipo que se sabe acompañar, que sabe hacer muy buenas triangulaciones, que sabe romper candados defensivos cuando es necesario. Quizás pecó un poquito de no tener contundencia, pero pues si quitas a Gonzalo Ramos y pones a Cristiano, yo creo que va a tener un poquito más de contundencia, aunque dudo que puedan jugar a esa velocidad y a esa superioridad con Cristiano en la cancha. Creo que van a cambiar un poquito el estilo de juego en ese momento, pero ya si tú tienes a Fernández atrás para que te arme la jugada, le agregas a Bernardo Silva y pones por la banda a Aldo Leao, va a ser un equipo bien complicado de tener para cualquiera. Esas son las conclusiones. Me parece que en final, ya para dejarlo lo más sintetizado, México tuvo un buen partido, es un equipo sólido que se defiende bien, que le cuesta trabajo ofender y que creo que va a tener que aprovechar las transiciones rápidas como lo hizo en la que tuvo de gol el Hormiga González, y que va a tener que acomodar bien tanto los interiores que va a usar Aguirre como los extremos, comillas, mediocampistas ofensivos. De Portugal, creo yo que es un equipo lejano a lo que va a presentar la Copa del Mundo y es un poquito más cercano a lo que va a presentar pues lo que pudiéramos ver en cuestión ya con Cristiano, con Bernardo Silva, con Leao. Pero bueno, esa es básicamente la conclusión de este video. Espero que se la hayan pasado bien, que les haya sido útil, que hayan entendido y comprendido un poquito el partido. Que tengan una excelente noche. Les habló su amigo Juan René Alvarado Ornelas. Hasta luego.